Nosotros les anunciamos al inicio del programa que íbamos a hablar con una importante viceministra de nuestro país a propósito de un plan que se lanzó durante el día de ayer y que se hizo tendencia, se llama Spirit Day, y hablaba, al menos lo que se entendía en el video de promoción, era que se estaba en una campaña de inclusión y en contra del bullying o en contra de la falta de apoyo, del acoso a la comunidad LGBTIQ. Le han ido agregando tantas letras que terminaremos en la Z a veces. Pero para ello hemos invitado a nuestra amiga Olaya Dotel, que es viceministra de Cooperación del país, y con ella vamos a analizar qué significa Spirit Day, de qué se trata, por qué dirigido a la comunidad LGBT y qué tan preparada está la sociedad dominicana para tener una campaña como esta. Olaya, buenos días. Y desde tu saludo vamos a ir a presentar el video para que la gente vea de qué se trata. Buenos días. Muy buenos días, un abrazo y gracias por la invitación. Recuerden que esto es temporal, estos son 4 años, por lo menos en mi caso. Claro. Y la amiga sigue. Así es. Vamos a ver el video de Spirit Day para que la gente se ponga en contexto respecto de qué fue lo que sucedió el día de ayer. Ahí está, ya ustedes vieron. Bueno, ahí está, eso, el día 20 es... pasó ahora, era la campaña ahora el día 15. Ayer. Sí, y como muy bien señalabas, esta es una campaña mundial que impulsa Naciones Unidas y se llama el Día del Espíritu, o sea, nombre hermoso, para luchar en contra de un fenómeno social que genera graves heridas a las emociones de la gente. Es decir, hay heridas que no se ven y las peores heridas son las que se producen como resultado de el sentimiento de exclusión, el acoso y el bullying vivido desde las escuelas como un relajo. Al final termina siendo un terrible acto de violencia que lesiona y hiere y que su recuperación tarda muchísimo tiempo. ¿Ya qué lleva al Ministerio de Economía a asumir esa causa en particular? Porque no es una política del gobierno. Claro que es una política del gobierno. La Estrategia Nacional de Desarrollo nos llama a la defensa de los derechos humanos. Entonces lo que estamos diciendo es que hay un sector de la población, como muchos otros, el caso de la bandera, por ejemplo, en mi escritorio, que no es solamente, para mí es un recordatorio de todas las poblaciones que están por alguna razón en situación de exclusión, ya sea por situación de discapacidad, por su apariencia, por su origen o por sus elecciones sexuales. Entonces, cada momento de la historia tiene una población en específico a la cual hay que dedicarle mayores energías. Los cambios culturales no se dan de manera espontánea. Los cambios culturales requieren siempre políticas públicas y acciones de parte del Estado que contribuyan a modificar patrones de comportamiento. Antes, te digo, por ejemplo, la idea de la violencia contra familiar o contra las mujeres o el feminicidio era visto como un problema privado de pareja. Entre marido y mujer nadie se mete. Si se escuchaba una situación de violencia, lo que en términos populares se decía, bueno, no me voy a meter ahí porque después qué sé yo cuánto. Ahora todo el mundo sabe que cuando hay una situación de violencia en un hogar, el deber es llamar. El deber es llamar 911, el deber es acudir en ayuda de la persona que está siendo agredida. Pero tú estarás consciente de que es una agenda particular de una minoría y que no necesariamente la inmensa mayoría de la población está de acuerdo. Acabas de decir una palabra maravillosa. Pero espérate, yo recuerdo la orden departamental 3319 de educación sobre igualdad, equidad de género. Y tú quieres un documento más bien inspirado y redactado que ese. ¿Y por qué se cayó? ¿Por qué no tuvo efecto en la sociedad? Por un tema de poder. Pero tú acabas de decir una palabra que a mí me parece que define la situación. Acabas de referirte a minorías. Sí. ¿Qué es una minoría en términos sociológicos? No se define en términos de cantidad. Las minorías son poblaciones que tienen menor posibilidad de ejercer sus derechos en comparación con otras poblaciones. Eso es lo que define una minoría en términos sociológicos. Entonces, ¿cómo tú modificar esa situación de exclusión, de estereotipos que generan exclusión,
sino es a través de decisiones del Estado. Siempre comenzar cierto tipo de políticas va a generar tensiones con determinados sectores de la población. Además, esa idea de que es la inmensa mayoría, eso yo lo pondría en cuestionamiento por el hecho de que quien tiene mayor voz no necesariamente es el que representa a las grandes mayorías, sino el que tiene mayor acceso a los medios de comunicación, tiene mayor poder político y social. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando fue aprobado el divorcio, ¿usted se imagina el escándalo que fue en el siglo XIX aprobar el divorcio, que por cierto fue durante la dictadura de Lili? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la iglesia se alzó en ese momento y excomulgó a todos los legisladores y denunció que ese era el fin de la familia. No fue el fin de la familia, sino que ahora hombres y mujeres tenemos mayores posibilidades de decidir si continuamos o no con una pareja, tan sencillo como es. Los cambios siempre generan tensión. Sí, yo termino, cuando hablo de valores, de mayoría, de minoría, es que es una realidad que no se puede descartar. Yo espero que distintos ministerios, según las preferencias de sus incumbentes, vayan haciendo distintas campañas, el día del migrante, el día fulano tal. Por eso digo que tal vez no es una agenda gubernamental, porque le pone ruidos innecesarios al presidente Abinader. Entonces, mira este ejemplo, que quizás es arbitrario, pero como es una nota del día de Gloria Estefan, cantante de Huepa, Mi Tierra, Los Años que Me Quedan, la hija de ella, Emily, salió del closet. Bien. Y para Gloria Estefan eso fue una cosa muy grande. A donde voy es a los valores familiares y personales. ¿Y qué le dijo Gloria Estefan a su hija? Si se lo dices a tu abuela y muere, será tu culpa. Miren eso. Entonces hay valores, hay creencias y a veces hay que más o menos calibrar los efectos de una decisión. ¿Usted se imagina la herida que ha quedado en esa niña al recibir esa noticia de quien se supone que la ama de manera... Sí, ella dijo mucho dolor, eso, se rajó a llorar. La herida de la nena, es posible que no tenga sanación nunca. Yo creo que la abuela iba a ser mucho más comprensiva, porque lo cierto es que la intimidad de los seres humanos es mucho más rica y diversa de lo que parece. Y lo que estamos planteando y lo que está planteando Naciones Unidas con esta campaña es justamente que todos los seres humanos somos iguales, que no importa nuestra apariencia, no importa nuestra preferencia, nosotros como Estado tenemos el derecho de abrir las puertas y trabajar para todo el mundo, que este es un gobierno no solo para PRMistas, es un gobierno para peledeístas. Este es un gobierno para heterosexuales y para los que no son heterosexuales. Este es un gobierno para mujeres y para hombres. Este es un gobierno para todas las personas que habitan este territorio. Hola, ya sociológicamente hablando, y tú has señalado el discurso en ese sentido, hablando de poblaciones. Ese mensaje ha sido tendencia en redes sociales ayer. Fue tendencia ayer con este apoyo a la campaña de Naciones Unidas del Spirit Day, y fue también tendencia en el momento en que Dilia Leticia, viceministra, también colocó una bandera en su despacho. 2 días en donde este tema ha generado controversia por demás en redes sociales. Desde el punto de vista sociológico, ¿cómo puedes valorar lo que está ocurriendo en la República Dominicana con este tema? Ese brinco a redes sociales, ese ruido que está allí también baja en otros sectores, me refiero, porque hablando de las redes sociales me refiero a la nube, ¿no? Cuando digo baja es en la gente, en el pueblo. El pueblo se ve que con mayor nivel de normalidad, porque cada vez más se asienta la realidad de que los seres humanos somos mucho más diversos y que lo importante somos las personas, y que la dignidad de un ser humano tiene que conservarse y tiene que preservarse a toda costa. En la cotidianidad se dan muchas situaciones y yo creo que estamos avanzando en términos de inclusión, no solamente de tolerancia, porque tolerancia es a mí no me importa lo que tú hagas siempre y cuando yo no lo vea, pero eso no es inclusión, eso es negar la realidad del otro, porque eso está bien siempre y cuando no esté cerca de mí. Y o eso, no me afecte. O no me afecte, si no lo veo no me afecta, entonces emocionalmente me afecta. Entonces tú estás supeditando la vida y felicidad del otro a como yo me sienta.
Yo no sé si en ese spot, en esa campaña, podemos visualizarlo un momento, chicos de producción, ayúdenme. Olaya, yo quiero que tú me des una mano desde tu impresión de lo que se ve en este video, porque hay rostros muy conocidos. Sí, muy diversos. Hay personas que están vinculadas a la lucha por los derechos LGBTIQ, hay también personas vinculadas a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, pero también yo vi pocos hombres, Olaya. Es mi percepción, no sé. Hay hombres, me pero parece, no hay tantos. Pero hay varios hombres. Pero yo estoy segura que si le hubiesen pedido al ministro de Economía que apareciera en el video, lo hubiera hecho. O si se lo hubieran pedido a Miguel Serajatón, lo hubiera hecho. Y si se lo hubieran pedido al viceministro de Planificación, Pavel Issa Contreras, lo hubiera hecho con muchísimo gusto. Okay. Entonces, yo creo que cada vez más hay hombres y mujeres que asumen que es una necesidad y es un asunto político. Porque para poder modificar patrones, además que los efectos que tiene la discriminación y el bullying, el acoso, no es solamente, y que es gravísimo, el daño emocional que reciben esas personas, claro, sino que se le asignan estereotipos. Usted sabe que los estereotipos no es más que asignarle patrones de comportamiento, valores, actitudes a una apariencia determinada, a una idea fija determinada sobre alguien. Y eso termina generando también exclusión social y económica. Por ejemplo, el tema de los trans. ¿Por qué habría que estudiar por qué los trans no terminan sus carreras? ¿Por qué terminan muchos y muchas como trabajadores sexuales? Porque es difícil, en una sociedad como esta, ha estado siendo difícil que teniendo opciones sexuales de ese tipo, tú puedas desarrollarte en determinados ámbitos de la vida social y económica del país y Olaya, profesional. Olaya, quiero saber, tú representas al gobierno dominicano y quiero saber cuál es, o si la hay, una política gubernamental específica, o si Spirit Day es parte de esa política gubernamental específica y no nos hemos enterado del gobierno dominicano para generar inclusión social, económica, política, etcétera, de la comunidad LGBTQ, bueno, gays, homosexuales, transexuales, etcétera, y que esto vaya dirigido directamente desde el gobierno dominicano. Esto no se había visto antes. Sería un cambio interesante, pero el gobierno en sí no ha anunciado una política de inclusión. Porque el gobierno debe responder a sus políticas. Una cosa es que se escriban las políticas y no se cumplan, pero los objetivos de desarrollo sostenible no son nuevos. No los escribió este gobierno, los asumió esta sociedad y el gobierno pasado. Y lo que te plantean los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras cosas, es la lucha contra la desigualdad. Y la desigualdad social, cultural, económica y política. Porque la política es la que genera justamente ese orden de poder asimétrico que le quita poder a las mayorías y concentra el poder a unos pocos. Entonces, hablar de desigualdad es hablar de un campo amplio, como justamente los patrones, los estereotipos que marginan a determinadas poblaciones con respecto a otras. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenibles te plantean claramente el compromiso del país con la igualdad de género y con la lucha contra la desigualdad social. No. Entonces, es una política que ni siquiera definimos nosotros, lo definió el gobierno pasado o los gobiernos pasados. Sí, va a ser difícil entender que el gobierno pueda asumir como política este tipo de campaña. Tú no podrás despojarte de tu condición de funcionaria, pero tal vez como socióloga, politóloga, podrías responderme esta pregunta. Ayer se inició un foro de comunicación estratégica. Entonces yo creo que hay mucho ruido en la comunicación del gobierno. Y quizás este tipo de campaña y la banderita de Lidia Leticia, que es una causa particular de ella, sean componentes importantes. ¿Tú no ves que hay incoherencias y dispersión en el discurso gubernamental? Yo creo que hay un discurso democrático con respecto, hay un compromiso evidente con respecto a la pluralidad. Hablar de democracia hoy es hablar de pluralidad, y pluralidad es garantizar que los derechos sociales, políticos y culturales de los ciudadanos se cumplen. En ese sentido, se han dado expresiones tales como el señor Pastor Tío, Día de la Biblia en el Palacio Nacional. A ciertos sectores eso no le caerá bien,
Pero lo que está diciendo el gobierno con esto es que las diferentes expresiones religiosas tienen cabida en esta sociedad. Los pastores evangélicos, o sea, los protestantes, los católicos. Asimismo está diciendo que la diversidad, la pluralidad, no hay democracia sin pluralidad. Además, esos valores que responden a una religión en particular, asumir que esos son los valores del Estado es ponerle fin a la democracia. En el momento en que un Estado asume los valores particulares de una religión, en ese momento le cierra las puertas a las demás religiones. Entonces lo que estamos hablando es de que si es un Estado democrático, le tiene que abrir las puertas. Laico. Y laico significa, si es laico, que le debe abrir las puertas a la diversidad de expresiones religiosas, a la diversidad de, hoy en la democracia del siglo XXI, opciones sexuales, porque tampoco se debe pensar la democracia, de mi opinión, con las categorías del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y definir la democracia en el siglo XXI es asumir las preocupaciones y demandas del siglo XXI. Estamos tarde en la República Dominicana con ciertos temas, por ejemplo, con el tema medioambiental. Hablar hoy, por ejemplo, del tema medioambiental es hablar de ciertos conceptos donde asumen que estamos en un momento de transformación como resultado de la acción humana y por tanto las políticas públicas tendrán que responder hoy desde una perspectiva más integral al tema del cambio climático. Es decir, hay una serie de factores que están atravesando nuestra vida nacional y que deben preservar tanto nuestro medio ambiente como también nuestro espacio más interior que nuestra intimidad. Sí. Olaya, más allá de lo que es la perspectiva comunicacional y la política que se conoce puertas adentro del Palacio, con relación a estas iniciativas. Me refiero porque, bueno, no necesariamente uno conoce todas las líneas de la política pública que han decidido emprender en este sentido. ¿Cuál es la acción que van a ejecutar? Yo soy de las que piensa que el prejuicio se combate con ciencia. Y a mí me gusta, por ejemplo, revisar informes recientes de organismos internacionales multilaterales que explican cuál es el alcance de lo que es la violencia, por ejemplo, en personas LGBTQ. En el caso de la República Dominicana, la ausencia de cifras oficiales ha sido siempre un tema. ¿Cómo generar políticas públicas que precisamente nos ayuden a delimitar con ciencia lo que puede ser prejuicio? Bueno, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía tenemos una dirección que se encarga de los estudios contra la pobreza y que, por cierto, su actual directora es Rosa Cañete, la conocerán. Claro. Y justamente uno de nuestros retos en estos tiempos, en estos pocos primeros años, será relevar estudios que nos permitan tomar decisiones en materia de políticas públicas que vayan justamente en esa idea de desmontar esos patrones de comportamiento sociales y culturales. ¿Dónde debemos centrarnos? ¿Cuáles serían esas acciones que habrían que realizar? ¿Sobre qué poblaciones? Esas son preguntas que tenemos que responder como Estado y actuar en función de ello y colocar recursos y acciones para modificar unos patrones de comportamiento que están generando dolor y graves heridas que no son sanadas, porque tenemos constantemente acciones y discursos que viven lastimando y abriendo esas heridas. Porque el bullying, por ejemplo, ustedes dirán, eso es relajo de muchachos. En el tema escolar, precisamente. Justamente el tema escolar, yo creo que hay un tema importante. Yo fui estudiante y fui una niña extremadamente tímida y que sufrí bullying también. Y eso es horrible. Yo lo superé porque tengo una madre que me adora y una tía que me peinaba y me dice que yo era linda e inteligente. Pero el que no tiene eso, el que tiene una familia que lo va a juzgar, que lo va a condenar de por vida, ¿cómo sobrevive? Eso no se modifica solo. Se requieren acciones desde el Estado para que los seres humanos seamos más felices, para que los seres humanos nos sentamos de verdad aceptados e integrados en esta sociedad. Olaya, tú has mencionado algo muy importante, políticas públicas, leyes. En República Dominicana se dice que la sociedad no está preparada todavía para los cambios que demanda la comunidad LGBTIQ. Hoy también se dice de las mujeres que no estamos preparados para que una mujer sea presidenta y tenemos las candidatas más votadas. Ay, ¿quién lo dice? Es un discurso de sectores sociales de poder. Es el status quo.
es el sector conservador, que es el que es el dueño de los medios de comunicación. Señores. De este no. Este no, porque tienen a la iglesia. Tiene 25 minutos hablando allí por algo. Pero déjame decirte, ¿tú crees que esa política del gobierno en favor de la inclusión de la comunidad LGBT, vamos a dejarla ahí para resumirla? Y de todos. Y de todos. Todas, no sé, es un lenguaje distinto. Pero, qué lindo aprender, ¿verdad que sí? Sí? Pero ¿tú crees que la política del gobierno en favor de esa inclusión puede llegar hasta dónde? Y me explico. Las leyes de República Dominicana no incluyen, no te voy a decir que lo prohíben, pero al menos no lo establece, el matrimonio entre personas del mismo sexo, solo por ponerte un ejemplo. Eso no es tema de discusión en este momento. El tema de discusión en este momento es que usted no sea discriminado porque tenga otra opción sexual. El tema de discusión es que en la escuela usted no sea víctima de acoso, que usted tenga la misma posibilidad que otras personas para acceder al mercado laboral, que usted tenga la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, que usted pueda elegir la vida que usted quiera. Eso es lo que está en discusión en este momento. Y eso se verá, porque la idea del matrimonio homosexual es un acuerdo que tenemos que llegar como sociedad. Si no llegamos, no llegamos. Pero mientras tanto, tenemos que salvar la emocionalidad, la vida de la gente. Hay que preservar, señores, a los seres humanos de esas enormes heridas que produce el acoso, que produce el bullying. Bueno, a propósito de comunicación, de ruido, yo te aseguro a ti que si el ministerio llevaba eso al seno del foro de comunicación estratégica, le hubiesen recomendado que iba a provocar algunos ruidos. Por eso es tendencia. Catherine mencionó no sabemos si lo han llevado todavía, Nelson. No, difícilmente. Catherine mencionó unos expertos internacionales, españoles, sí, que están ahí. Pero yo quiero salirme del tema. No sé si a ustedes le queda algún cartucho. No, adelante. Sí, a la viceministra. Yo estoy firmemente convencido de que ese es un ruido, de que es un asunto. ¿Tienes hijos? Del Ministerio de... ¿Tienes hijos? Sí. Imagínate si sale un hijo gay. Bueno. Maravilloso, ¿verdad que sí? Lo ama igual. Sí, yo conozco la Constitución del 2010 y me da muchísimo derecho y muchísimas cosas. ¿Verdad que sí? Que no es solo sector de poder, es la inmensa mayoría de la sociedad. Monseñor Bretón fue allá a apoyar la lucha contra la corrupción. Visitó al presidente de la República. Hoy Monseñor Bretón debe estar disgustado si no está sintonizando ahí. Porque dice, mira, se apartaron los valores de la sociedad, entonces divide. Mira, Freddy Bretón es de los pocos no me digas que él apoya a la comunidad. Que yo escucho, porque tiene una capacidad para conectarse con la gente, como pocos pero religiosos. Pero difícilmente coincida y apoye la comunidad LGBT. Y tiene todo el derecho del mundo. Ahora, el Estado debe generar un contexto donde todos seamos iguales. Bueno, te dejo, búscate el documento de apoyo a la ordenanza 3319. 20 y tantos, cuidados y más organizaciones, y estaban de las más representativas, pero se cayó. ¿Por qué? Esperemos que las cosas produzcamos un contexto en el que nadie se suicide porque no se sienta acogido por su familia, por su comunidad, porque no pueda desarrollarse profesionalmente como quisiera, solo porque es diferente. Y que ninguna abuela, jamás como la de la hija de Gloria Esteban, se muera si le dicen eso. ¿Tú crees que tú te morirías y te dijeran eso de un nieto? No, yo creo que no, yo estoy curado. ¿Verdad que no? Yo tengo muchas horas de vuelo. Ah, qué bien. Bastante. Además, los abuelos tienen otro tipo de tolerancia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? La cosa más hermosa es un abuelo o una abuela, sí, señores. El que no tiene abuela. Donde yo me quedo, que eso es un ruido innecesario, que es una agenda particular del Ministerio de Economía, del idealista. Pero tu nieto tú lo querrías igualito, ¿verdad que sí? Y jamás le diría eso. Pero claro que sí, pero no es el tema. Estamos hablando de política pública. Estamos hablando de una vez. No, que me sacaste el tema de la abuela. Entonces, tú vas a ser abuela en algún momento. Sí. Dice la viceministra, no recuerdo si fue en la juramentación, pero lo saqué de un texto tuyo, que ahí en ese viceministerio de Cooperación Internacional tú vas a redirigir la agenda hacia necesidades prioritarias. ¿Es que lo que tú encontraste de ahí no era prioritario? Bueno, con la cooperación internacional se ha producido históricamente un importante nivel de dispersión. Entonces, es decir, lo que estamos diciendo es que no respondan a necesidades, sino
que hay que hacer un ejercicio para que la cooperación pueda concentrarse más en los temas que van a impactar en el desarrollo. Entonces, si tenemos un chin aquí, un chin allí, un chin allá, y alineamos más y somos más eficientes tanto en el proceso de negociación como en el seguimiento, así como hacer un ejercicio como más fino entre la coherencia o la vinculación de nuestras necesidades como país, además que tenemos un contexto nuevo. El COVID ha colocado ciertos temas en un primer lugar. El tema de la salud, señores, nadie discute que debe quedar en un primer lugar en este momento, y si algo demostró la pandemia, es que teníamos serias deficiencias en materia de salud pública, que no tenemos una política en materia de protección y de promoción y prevención en materia de salud adecuada, que no tenemos la red de atención primaria, que si hubiésemos tenido la red de atención primaria y una fuerte política en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, óyeme, otro fuera el contexto, hubiéramos tenido mejores instrumentos para enfrentar la pandemia, pero no lo tuvimos, porque todo este periodo de vacas gordas, de crecimiento y crecimiento, lo que hicimos fue endeudarnos y no acumular y dirigir la inversión hacia los temas que nos hubieran preparado para este momento. Hola, ya refiriéndonos de una vez más a consideraciones de índole de ciencia, de estudio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos insta a los distintos gobiernos que lo componen a generar legislación que definitivamente promueva la prevención de personas por su orientación sexual. En ese sentido, ¿hay alguna iniciativa gubernamental que procure este tipo de piezas legislativas? En este momento no tenemos un esfuerzo en ese sentido. Sí, me parece que hay una ley sobre el tema de la igualdad, y cuando se habla de igualdad se habla en el sentido más amplio. Recuerden que al final la igualdad es un tema de poder y es evitar que las diferencias, ya sean económicas, sociales, culturales, coloquen en desventaja a unas poblaciones sobre otras para ejercer igualmente sus derechos políticos, porque no es lo mismo una persona en situación de pobreza votando con poco acceso a información o queriendo ser candidato o candidata. Y mira, y con respecto al tema, por ejemplo, la desigualdad con las mujeres, con la candidatura, un ejemplo para mí interesante fue lo que pasó en este proceso de campaña pasada con el tema de la candidatura de las mujeres, que el PRM, el partido que me ha llevado a este puesto, dijo que no tenía mujeres suficientes para llenar la cuota. Pero ¿qué pasaba? Que estaba pidiendo una inscripción de 50,000 pesos. Cuando quitaron la inscripción, sobraron las mujeres. Entonces, al final... O sea, que lo que faltaba no era mujer, era dinero. Exactamente. Es un tema de poder, Entonces, para yo poder participar como candidata, no solamente necesito que me dejen inscribir, yo necesito los recursos necesarios para ello. Ahora ya se terminó el tiempo. Yo creo que se quedan preguntas. Yo pensaba que no daba. Pero es viernes, podemos salir aquí a seguir hablando. A todos, y a los hijos, y a los amigos míos. Como es viernes, podemos salir y seguir hablando. Sí, no, tema de viernes. Podemos continuar. No, yo creo que en la promo, la presencia de Seara Hatton le daba un carácter más institucional. Vamos a hacerle esfuerzo y de Pavel, Lisa, retrígale en la cara la inconsekuencia de ellos. Sí, se lo diré. Sí. Gracias, Olaya, por estar con nosotros. Placer.